Hola, buen día. Hoy presentaremos el tema de 4 leyes del universo. Me presento, soy Citlali Arely Gil, de la carrera de industrial, alumna del UDG en la materia de termodinámica. Comencemos. Primero que nada, ¿cuáles son las 4 leyes? Ley 0 de la termodinámica, primera ley de la termodinámica, segunda ley de la termodinámica y tercera ley de la termodinámica. La ley 0 de la termodinámica, o mejor conocida como ley de equilibrio térmico. La ley 0 se formuló por Ralph Flower en 1931. Esta explica que si un cuerpo A está en equilibrio térmico con un cuerpo B y B está en equilibrio térmico con un cuerpo C, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Esto dice que si dos objetos tienen la misma temperatura que un tercero, entonces también tienen la misma temperatura entre ellos. Esto define el concepto de temperatura y el equilibrio térmico. Definamos qué es temperatura, equilibrio térmico y sistemas. La temperatura es la medida del grado de energía térmica de un cuerpo. El equilibrio térmico es cuando ocurre que dos cuerpos tienen la misma temperatura y no hay transferencia de calor entre ellos. El sistema son los cuerpos o regiones que se estudian. La ley 0 tiene una importancia científica muy grande, pero las 3 cosas principales que da, la primera es que define la temperatura como una propiedad universal. Antes de esa ley no se sabía con precisión qué significaba calor o frío. La segunda importancia científica es que nos permite medir la temperatura de cualquier sistema. La tercera importancia es la base del diseño de los termómetros y de las escalas de temperatura. Esta sería como la escala de Celsius, Kelvin y Fahrenheit. La importancia en el mundo. Sin esta ley no podríamos medir ni controlar la temperatura en la ciencia, medicina, cocina o industria o tecnología. Gracias a esta se han creado termostatos en refrigeradores y aires acondicionados, medición en la fiebre con termómetros o control de temperatura en hornos, reactores y computadoras. Ahora hablemos de la primera ley de la termodinámica, mejor conocida como ley de la conservación de la energía. Esta dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. Igual, la cantidad total de energía en el universo permanece constante. Su origen y descubrimiento viene de varias personas. Una es de James Prescott, que demostró experimentalmente que el calor y el trabajo son 2 formas de energía equivalentes. Igual, Rudolf Clausen y Hermann Bohm formularon la ley de forma matemática y teórica. Esta ley fue una extensión del principio de la conservación de energía que ya se conocía en mecánica. Una interpretación más clara es que si el sistema absorbe calor, su energía interna aumenta. Si el sistema realiza trabajo, su energía interior disminuye. Ejemplo, imagina una olla sobre una estufa. La llama entrega calor al agua, el agua se calienta y aumenta su energía interna. Si el vapor mueve una tapa, se realiza trabajo. Una de las importancias científicas sería: la primera, explica cómo los procesos energéticos del universo. La segunda, permite diseñar motores, plantas eléctricas, baterías y refrigeradores. Y la tercera, se basa en cómo entender la vida misma, ya que los seres vivos transforman la energía química en alimento, en calor y movimiento. Ahora pasemos a la segunda ley de la termodinámica, o mejor conocida como la ley entropía o de la irreversibilidad de los procesos naturales. Esta nos explica que todo proceso natural, como la entropía del universo, siempre aumenta. Todo en la naturaleza tiene el desorden o el equilibrio. Igual se presenta la fórmula general, que es el calor intercambiado por la temperatura absoluta. Sus orígenes y sus descubrimientos vienen igual de varias personas. Uno es Sadi Carnot, que analizó la eficiencia de las máquinas térmicas como los motores de vapor y fue el primero en notar los límites del aprovechamiento del calor. El segundo fue Rudolf Clausen, introdujo el concepto de entropía y formuló la ley en términos energéticos. El tercero fue Lord Kelvin, dio una formulación equivalente señalando que no es posible convertir todo el calor en trabajo sin pérdidas.
Primero que nada, definamos qué es entropía, proceso irreversible y equilibrio térmico. La entropía mide el grado de desorden y dispersión o imposibilidad de aprovechar la energía. El proceso irreversible es aquel que no se puede volver a su estado inicial. Y el equilibrio térmico es el estado final al que tienden todos los sistemas naturales. Ahora mencionaré unos ejemplos. El primero sería una taza de café caliente que se enfría. El calor pasa al aire hasta que ambos están en la misma temperatura. El huevo es en lo irreversible, donde el cambio químico es irreversible, donde no se puede tener un huevo crudo sin gastar energía adicional. Igual una gota de tinta se dispersa solo hasta teñir todo el agua. Esa mezcla no se deshace espontáneamente. Una de las importantes científicas es que nos explica el sentido del tiempo, otra es que define la eficiencia de las máquinas y la tercera es que predice el destino del universo. Una de las grandes influencias en el mundo es que la ingeniería determina la eficiencia de motores y turbinas. En la biología explica por qué los seres vivos necesitan energía. En la tercera es que la vida diaria explica fenómenos como el enfriamiento y el envejecimiento. Y en la tecnología se usa para diseñar refrigeradores, baterías, etcétera. La segunda ley es la más profunda de todas porque explica cómo ocurren los cambios, muestra que el universo evoluciona naturalmente hacia el desorden y el equilibrio. Ahora, hablemos sobre la tercera ley de termodinámica, o mejor conocida como ley cero absoluto o ley de Newton. Cuando un sistema alcanza la temperatura del cero absoluto, su entropía se aproxima a un valor mínimo constante. Para un cristal perfecto es cero. A temperaturas extremadamente bajas, toda la energía disponible desaparece y ya no hay movimiento molecular. Sus orígenes y descubrimientos vienen formulados por el químico y físico alemán Walter Newton en 1906. Su trabajo con relación químicas a bajas temperaturas lo llevó a descubrir que al acercarse al cero absoluto, la entropía también disminuye. La fórmula general es S es igual a cero cuando T es igual a cero. S es la entropía, T es la temperatura absoluta. Pero para entender un poco más, expliquemos qué es el cero absoluto, la entropía nula y la imposibilidad del cero absoluto. El cero absoluto es la temperatura mínima posible en la que las partículas están en su energía más baja. La entropía nula significa que en un cristal perfecto todos los átomos están perfectamente ordenados y sin movimiento. Y en la imposibilidad del cero absoluto, ningún proceso físico puede enfriarse un sistema completamente hasta cero, solo acercarse a él. Uno de los ejemplos podría ser helio líquido y criogenia. El helio puede enfriarse hasta cerca de 1 Kelvin y entrar en un estado llamado superfluidez, donde fluye sin fricción. Esto se usa en imanes superconductores de hospitales. El superconductividad. Algunos materiales cuando se enfrían mucho pierden toda resistencia eléctrica y la corriente puede fluir sin pérdida de energía. Igual esta tiene importancia científica. La primera nos define los límites del universo físico. La segunda permite calcular entropías absolutas. Y tercera basa en tecnologías modernas. Una de las grandes influencias en el mundo está en la medicina. Permite conservar órganos y tejidos a temperaturas muy bajas. En astronomía ayuda a comprender regiones del espacio casi a 0 Kelvin. En tecnología impulsa los avances en refrigeración criogénica y procesadores cuánticos. En investigaciones científicas marca las fronteras entre el mundo clásico y el cuántico. La tercera ley es una de las más técnicas y misteriosas pero fundamentales. Explica que nunca podemos llegar al silencio absoluto del movimiento molecular, pero podemos rozarlo. En conclusión, las 4 leyes del universo son solo un principio científico, son las reglas fundamentales que rigen toda la existencia, desde una célula viva hasta una estrella. Todo lo que ocurre en el cosmos obedece a estas leyes termodinámicas. Cada una cumple con un papel específico. La ley cero establece el punto de partida, define la temperatura y el equilibrio térmico. La primera ley nos enseña que la energía nunca se crea ni se destruye, solo cambia de forma. La segunda ley introduce la entropía y explica por qué el mundo cambia, envejece y evoluciona. La tercera ley marca los límites del frío y de la energía. Nos recuerda que hay un punto final al que solo podemos acercarnos pero nunca alcanzar. Eso sería todo por el tema de hoy. Muchas gracias. Si les gustó, suscríbanse.